La escisión y la identificación proyectiva. Michael Feldman. La evolución que muestran los conceptos de escisión e identificación proyectiva a lo largo de la obra de Melanie Klein representa un claro ejemplo de la interacción creativa entre la teoría y la observación clínica. Klein desarrolló estos conceptos con el fin de ayudar a la comprensión de ciertos fenómenos que se le presentaban en su práctica, ya incluidos dentro de un marco teórico más general. Por ella y sus colaboradores, contribuyeron a expandir los alcances del material clínico con el que ahora trabajamos. Me propongo esbozar muy brevemente ambos conceptos, para luego pasar a 3 fragmentos de historia que ejemplifican el modo como estos mecanismos operan, así como sus efectos sobre el paciente y sobre la situación analítica. Klein consideraba que la escisión es uno de los mecanismos de defensa más tempranos, al que el yo inmaduro recurre en su intento de manejar las intensas angustias que lo asaltan. Decía que, desde muy temprano, el bebé es capaz de concebir algún tipo de fantasía, y que toda fantasía se caracteriza, entre otras cosas, por estar relacionada con objetos. Es así como las primeras experiencias de placer van unidas a la noción de un objeto fuente y, a la inversa, el dolor se asocia con un objeto que lo provoca. 133. En su función primaria, la escisión separa los objetos asociados con experiencias buenas de aquellos otros ligados a experiencias malas, para poder así proteger y preservar los objetos buenos, de los cuales el self depende para la supervivencia. Durante el proceso, todo lo que se percibe internamente como dañino o peligroso es separado, o proyectado al exterior. Además, Klein advirtió que la escisión no afecta solo el modo de percepción y organización de los objetos, sino que compromete al yo, puesto que aspectos de este están indisolublemente unidos a los objetos internos y externos que pueblan el mundo infantil. En palabras de Klein, creo que el yo no es capaz de escindir al objeto, sea este interno o externo, sin que el mismo yo sufra la escisión correspondiente. Por lo tanto, las fantasías y sentimientos que abriga acerca del estado del objeto interno ejercen una influencia trascendental sobre la estructura del yo. Klein, 1946, página 6. Y más adelante. En la fantasía, el bebé escinde al objeto y al self con efectos muy reales, en tanto determina sentimientos y relaciones, y, más tarde, procesos de pensamiento, aislados los unos de los otros. Klein, 1946, página 6. Klein postulaba que el yo recurre a la proyección para desembarazarse de los peligros y los objetos malos. Es una forma de manejar la angustia y equivale, en lo psíquico, a la expulsión de las sustancias peligrosas del cuerpo. 134. Sin embargo, sabemos que las funciones excretorias del bebé o del niño pequeño no solo sirven al propósito de liberarlo de contenidos incómodos, sino que también constituyen un modo importante de interactuar con los otros. Se pueden usar agresivamente para pretender controlar a los demás, o en forma positiva para atraerlos. A modo de recapitulación, digamos que, si creemos que nuestra percepción y experiencia de los objetos implica una fantasía sobre la relación entre el objeto y una parte del yo, luego, la escisión del objeto, en bueno y malo, su forma más primitiva va inevitablemente acompañada de la correspondiente escisión en el yo. Más aún, el mecanismo de proyección mediante el cual el organismo se esfuerza por deshacerse de los contenidos que lo dañan, necesariamente implica la evacuación de una parte del yo. Klein adoptó el término, identificación proyectiva, para describir el proceso a través del cual el bebé proyecta los contenidos dañinos dentro de su objeto, por ejemplo, dentro de la madre, expulsando al mismo tiempo las partes de su aparato psíquico relacionadas con dichos contenidos. Como la madre, entonces, pasa a contener las partes malas del self, no solo es sentida como mala, como un individuo separado, sino que es identificada con las partes malas y no queridas del self. El objeto es sentido ahora como amenazante y potencialmente intrusivo, puesto que contiene las cualidades agresivas e intrusivas del bebé, así como su propensión a manejarse con las cosas proyectándolas dentro de otros. Atrapado en este círculo vicioso, el bebé puede sentir la necesidad de volver a atacar a la madre o de apartarse de ella para protegerse. Al experimentar ese objeto que contiene partes del self, es presa de sensaciones desagradables, e incluso terroríficas, donde se siente atrapado. Es en este sentido que a menudo comprendemos la angustia claustrofóbica de algunos pacientes. 135. No me es posible detenerme en todas las ramificaciones de este mecanismo.
Sin embargo, no quisiera dejar de mencionar que la identificación proyectiva puede también implicar a partes buenas del self, que han sido proyectadas por amor o para intentar proteger una cosa valiosa del ataque interno. Hasta cierto punto, se trata de un movimiento normal y necesario para el desarrollo satisfactorio de nuestras relaciones. Por ejemplo, constituye la base de lo que denominamos empatía. Por otra parte, si es excesivo, desemboca en el empobrecimiento del yo, y en la dependencia excesiva de aquella persona que contiene las partes buenas del self. En los últimos 40 años, la investigación y los avances del psicoanálisis han arrojado importantes e interesantes resultados sobre este campo. Muchas de las nuevas formulaciones son complejas y difíciles. Además de los escritos de Klein, existen otros aportes valiosos de Segal, 1964, Bayan, 1959, Rosenfeld, 1971, y Joseph, 1987. Sin entrar en mayores detalles acerca de la teoría, quisiera pasar a una muy breve descripción de 3 situaciones clínicas donde creo que podremos observar el modo operativo de los mecanismos en cuestión. El señor A regresa a sesión después de unas vacaciones. Noto que habla y se mueve de forma clara y metódica, cosa inusual en él. Dice que, al llegar, encontró otro paciente en la sala de espera. Sabe que comparto el lugar con algunos colegas y ya había visto a otros pacientes allí. Era la primera vez que veía a este hombre en particular y, al principio, se había sentido desconcertado, pensando que yo habría cometido el error de citar a 2 pacientes a la misma hora. Me imaginó descubriendo mi falta, sintiéndome terriblemente incómodo, sin saber cómo manejar la situación. Se le ocurrió que tal vez pediría a un colega que fuese a la sala de espera, llamase a uno de los pacientes y le explicase lo que había ocurrido, para luego atender al otro yo mismo. 136. Su retrato mental de mí era el de alguien confundido, desconcertado, incapaz de manejar el embrollo del que era único responsable, enviando a otro a que lo hiciera en mi lugar. Rápidamente, el paciente se colocó en una posición desde la cual observaba con toda calma, sin que, siquiera por un instante, se le ocurriese que tal vez el error fuera suyo. Al avanzar la sesión, salió a luz que, la semana anterior, durante mi ausencia, se había visto envuelto en problemas. Había perdido su reloj, no sabía qué estaba pasando y describió varias otras dificultades. ¿Cuáles son los mecanismos dinámicos que pueden explicar la forma como comenzó la sesión? Es mi opinión que, en su fantasía, el paciente proyectó en mí su propia experiencia consciente del estado de confusión en que se encontraba, su desconcierto ante los problemas que surgieron durante las vacaciones, y sus dificultades con los horarios, expresados en la pérdida del reloj. Luego de la sensación pasajera de incomodidad consigo mismo, provocada por el encuentro con un desconocido en la sala de espera, se curó a sí mismo de sus pensamientos perturbadores, comportándose de manera eficiente y organizada, mientras que, en la fantasía, su analista debía buscar ayuda para salir de un embrollo. Cuando, más adelante, el paciente se reencontró con el marco tranquilizador que le resultaba familiar, se sintió menos inclinado a proyectar en mí sus estados desagradables, logrando reconocer, a través de lo que de mí percibía, mi voz y mi actitud, que probablemente no era yo quien estaba sumido en la confusión. Al mismo tiempo, volvieron los recuerdos y el conocimiento del malestar que él mismo había experimentado durante las vacaciones, junto con sus aprensiones respecto de la reanudación del análisis. Era evidente que su fantasía proyectaba todo esto en mí, como si se tratara de una condición real de mi mente en ese momento. Estaba claro, también, que había otros contenidos psíquicos. 137. El paciente preservaba un modo de funcionamiento organizado, pudiendo deducir qué haría yo para resolver las consecuencias de mi error o confusión. La solución que imaginó era lógica, a la vez que compleja, y hasta parecía compadecerse de mí. Nos vemos entonces ante una escisión que trae sus percepciones y su fantasía respecto de mí, en tanto que una parte de los contenidos psíquicos quedan, transitoriamente, fuera de su alcance. Debo decir aquí que este ejemplo de identificación proyectiva presenta un rasgo levemente inusual. En la ocasión que he referido, tenía la plena convicción de estar atendiendo al hombre debido a la hora de vida, y sabía que la persona que estaba en la sala de espera era paciente de un colega. Las insinuaciones de no llegaron a causarme malestar. Sin embargo, en otras oportunidades, percibía mejor mi estado de ánimo, o elegía mejor sus actos o palabras, consiguiendo afectarme,
e induciéndome a sentir impaciencia, inseguridad, ansiedad o alguna otra disposición mental. Para decirlo en otras palabras, muchas veces nos vemos, no solo ante la proyección fantaseada dentro de un objeto, con el fin de que éste adquiera ciertas características propias del estado psíquico del paciente, características que pueden o no acomodarse al objeto, sino que a menudo nos enfrentamos con un proceso activo y dinámico en el cual el objeto es afectado por la proyección. Mi teorización acerca de lo que sucediera al principio de la sesión pareció confirmarse al surgir nuevo material, ese mismo día, entre otras cosas que habían ocurrido durante las vacaciones. Se había mudado a una oficina más espaciosa, en otro piso, dentro de la empresa para la cual trabaja. La mudanza ocurrió mientras las dos personas con quienes compartía el lugar se encontraban con licencia. 138. A su regreso, se quejaron de que había dejado todo sucio y desordenado. Durante el relato, el tono de trasuntaba una leve ofensa. Reconocía que, probablemente, había habido algún desorden, pero subrayó que había tenido la intención de limpiar, solo le había faltado tiempo. Luego pasó a describir, con énfasis cada vez mayor, cuán irrazonables y neuróticos se mostraban sus colegas al armar tal alboroto, y lo intolerante y mezquino de su reacción. A medida que hablaba, se hizo evidente que asumía una actitud condescendiente, hasta despectiva, para con los otros. En realidad, no solo había dejado todo patas arriba durante la ausencia de ellos, sino que pasó a describirlos como personas psicológicamente embrolladas mientras que se colocaba en una posición distante, de superioridad moral y psicológica, a la cual accedía desde la seguridad que le brindaba su nueva oficina, espaciosa y limpia, situada en un piso más alto. Advertirán ustedes que este proceso se parece, casi exactamente, a aquel que le sirvió para manejar su incomodidad y confusión al principio de la sesión, y que fuera posteriormente relacionado con los desórdenes que él había sufrido en el tramo final de las vacaciones. El relato acerca de la oficina prestaba avisos concretos a la situación. Él había, en efecto, desocupado un lugar, embrollando el espacio de otras personas, al tiempo que se convertía en el observador distante, algo superior, que miraba cómo los demás pasaban apuros. El modo como describió lo ocurrido con sus compañeros de trabajo puso en evidencia que su respuesta ante las quejas recibidas terminó de enfurecerlos, lo cual puede haberlos inducido a hablar, o a comportarse irracionalmente, corroborando así la opinión que de ellos tenía. Para finalizar, quisiera señalar que, en la situación descrita, la identificación proyectiva del paciente fue del tipo flexible o fluida. En el curso de la sesión, logró recobrarse y hablar de sus propias ansiedades y confusión, sin sentirse amenazado por ellas ni atacado por mí cuando interpreté lo que estaba sucediendo. El segundo fragmento de análisis que nos interesa se refiere a la señora B, la menor de dos hermanas, cuya madre debió criarlas en circunstancias difíciles, ya que el padre había abandonado el hogar cuando la paciente era muy joven. La madre, mujer sumamente perturbada, parece haber concentrado su odio y su violencia en la señora B, mi paciente. A pesar de sus muchas dificultades internas y externas, B ha logrado tener éxito en diversos aspectos de su vida, está casada y tiene 2 hijas. Sin embargo, no ha conseguido liberarse de una sensación de amenaza constante, proveniente de la imagen hostil y envidiosa de su madre. Lo que más la perturba es que reconoce, en ella misma, ciertos rasgos que se la recuerdan, particularmente en el modo como trata a sus propias hijas. Cuando toma conciencia de esto, se siente fuertemente presionada a desconocer estas características, ya sea conscientemente, por medio de su comportamiento, o inconscientemente, proyectándolas sobre alguna figura externa. En una ocasión, llegó a su sesión de mitad de semana, diciendo que había algo que tendría que haber mencionado antes. El no haberlo hecho la ponía incómoda, en verdad, no sabía por qué lo había callado, tal vez fuese porque esperaba que el asunto se resolviera solo. Acto seguido dijo que uno de sus parientes, con quien sostenía unas relaciones difíciles y complicadas, de pronto había ofrecido hacerse cargo de los estudios de su hija mayor, para que pudiese concurrir a una escuela privada. Saltaba a ojos vista que el tema la ponía incómoda y tensa, no parecía poder hablar mucho más de él. 140. Pero agregó que le preocupaba que otras personas pensaran que disponía de medios, lo cual, por supuesto, no era exacto. Era evidente que B se mostraba aprensiva respecto de mi reacción ante la noticia, así como ante el hecho de que había evitado mencionarla en sesiones anteriores.
La situación que describía me trajo a la memoria ciertos aspectos de la infancia y educación de la propia B, y de su relación con su madre, en especial, el temor que le producían las violentas explosiones de ira que ella trataba de apaciguar con una conducta complaciente y sumisa. Todo aquello que B valoraba y disfrutaba, cada uno de sus logros, parecía destinado a despertar el resentimiento y la envidia de la madre. B creía que ello se debía a una historia de pobreza y privaciones. Conociendo estos datos, me fue posible explorar la incomodidad que le producía el pase de su hija a una escuela privada, en términos de la envidia que otros, menos privilegiados, podrían experimentar. En lo más inmediato, la tensión y el retraimiento que me demostraba podían ser producto de una fantasía donde, ante la noticia, yo me volvía contra ella, en una reacción hostil y violenta, queriendo deshacerme de ella quizá, como lo habría hecho su madre. La paciente era capaz de decirse a sí misma que estos temores eran irracionales y tontos, y a menudo así lo hacía. Sabía que mi reacción sería diferente. No obstante, los esfuerzos que realizaba para tranquilizarse no calmaban su angustia, ni suavizaban la dureza y severidad de la figura que había proyectado en mí, y que sentía como algo muy real. Cuando hice la interpretación correspondiente, se apaciguó visiblemente, como si esta figura retrocediera hacia un segundo plano, dejándola con alguien que en verdad podía apoyarla. Al día siguiente, llegó a sesión con el rostro amoratado e hinchado. Era evidente que algo había ocurrido. 141. Lo primero que dijo fue que, en realidad, no quería venir, porque no deseaba contarme acerca del pequeño accidente que había tenido. No estaba segura de mi reacción. Pero había estado diciéndose que todo andaría bien, que yo no me molestaría, y que tenía que venir de todos modos. También había tenido un sueño perturbador la noche anterior y deseaba contármelo, pero antes habló un momento sobre el accidente. Se encontraba en la cocina, preparando una comida caliente en la procesadora, cuando ésta le explotó en la cara. Aunque B trató de restar importancia al incidente, era evidente que había sido una experiencia atemorizante y dolorosa. Cambió de tema rápidamente, relatando el sueño, donde, según pensaba sin poder asegurarlo, se habían repetido algunos hechos ocurridos esa noche. Había, además, dos figuras. Una de ellas tenía que cuidar de la otra, pero se suscitó una pelea, y la supuesta figura protectora empujó a la otra y, probablemente, la mató. He aquí un breve resumen del desarrollo de esta sesión. B me dijo que la sesión anterior le había procurado algún alivio, pero que todavía la incomodaba el asunto de la escuela privada. El enterarse de que su hija sostendría una entrevista con la nueva directora no contribuyó a mejorar las cosas. B tendría que acompañarla e ignoraba cuánto tiempo le iba a llevar, de modo que tal vez llegara tarde o no pudiera concurrir, y no tendría cómo hacérmelo saber. La señora B es muy respetuosa de la puntualidad y se esfuerza por venir a sesión aún, en circunstancias muy difíciles. Son raras las ocasiones en que falta o llega tarde y, cuando ello sucede, no deja de telefonear para dar las explicaciones del caso y disculparse, como si todo el tiempo tuviese que aplacar a alguna figura muy susceptible y potencialmente explosiva. Ahora se encontraba ante una disyuntiva extremadamente difícil. Apenas si podía manejar la ansiedad de suponer en mí una reacción envidiosa y hostil ante la cuota escolar de su hija, quizás 142. Yo exigiría entonces un honorario más elevado. A esto se sumaba una provocación adicional, bajo la forma de la sesión que perdería, o perdería en parte. En su fantasía, esto colmaría mi paciencia y yo acabaría por estallar, como solía hacerlo su madre. El incidente de la procesadora que le explotó en la cara, lastimándola y asustándola, tiñó su fantasía con un matiz de realismo dramático, aumentando su angustia y su poca disposición a venir a verme, porque, así lo dio a entender, casi esperaba que, si me traía todos estos problemas, yo me sentiría más irritado y no la recibiría bien. Esta misma situación se repetía en el sueño, donde la figura que debe proporcionar los cuidados se volvía belicosa y rechazante. Por supuesto, en cierto sentido, la señora B. no creía que fuese mi caso. Muy por el contrario, no solo reconocía haber obtenido ayuda del tratamiento, sino que, además, me ha idealizado un poco, como alguien que comprende perfectamente de lo que se trata sin que ella necesite explicar demasiado, alguien infinitamente paciente y amable. Nos encontramos frente a una forma de la escisión donde los dos aspectos del analista coexisten en compartimientos separados, sin que ninguno modifique al otro.
En el curso de la sesión, interpreté algunas de las fantasías, tan reales y concretas, que la paciente imaginaba acerca de mí y de mis reacciones, vinculándolas a lo que ambos sabíamos acerca de sus experiencias con la madre, y relacionándolas con la figura interna fantaseada. Las interpretaciones parecieron devolverle la seguridad de que contaba con un analista protector y, al partir, se veía muy aliviada. Creo que este caso ejemplifica un aspecto del efecto terapéutico del psicoanálisis, según lo postulado por James Strachey en su escrito seminal de 1934. En la transferencia, el paciente proyecta alguna forma Arcay 143. K sobre la figura del analista, en el caso que nos ocupa, se trata de una figura persecutoria y explosiva. Luego, la comprensión del analista y las interpretaciones que se van sucediendo a lo largo del tratamiento logran que esta forma primitiva, o imago, se modifique, y que el paciente transforme también su relación con ella, siempre que el analista sea capaz de evitar la reescenificación de la situación fantaseada. La reintroyección de la imago modificada trae alivio al paciente, ayudando a que se sienta menos inclinado a recurrir a proyecciones de tipo violento, y permitiendo el cambio psíquico. Naturalmente, el problema más grave de mi paciente es que, a través de la identificación proyectiva, ha incorporado en su yo la imago de una madre explosiva, envidiosa y destructiva, resultándole al mismo tiempo intolerable la idea de que esto forma parte de su propia persona. Así, se ve impulsada a actuar el papel de la figura, buena, tremendamente paciente y sufrida, quizás a la manera de las formaciones reactivas de defensa de las que hablaba Freud. En el material aquí presentado vemos de qué manera la parte del yo identificada con la madre se proyecta en mí a través del mecanismo de identificación proyectiva, convirtiéndome en una figura atemorizante y persecutoria, que la paciente necesita evitar o, de lo contrario, apaciguar. Resulta claro que la sensación de amenaza es mucho más fuerte en la señora B que en el señor A. Por lo tanto, la necesidad de negar este aspecto del contenido psíquico es mucho mayor para la primera. Por ejemplo, cuando B se refería a la envidia que la nueva escuela de su hija podría despertar en otras personas, o cuando hablaba de sus temores a una posible reacción de mi parte, parecía completamente fuera de contacto con cualquier sentimiento de envidia que ella pudiese albergar hacia su hija, así como de su propia inclinación a atacarla que a veces ponía de manifiesto. 144. Retomando la situación clínica, digamos que la señora B no concurrió a su sesión del viernes, tal como me lo había prevenido. El lunes siguiente, del modo más cortés, detallado y razonable, me explicó lo que había sucedido. En suma, no había conseguido un teléfono. Yo no dudaba de que había hecho lo imposible por comunicarse. Noté, también, que nada decía acerca de la entrevista ni de su resultado. Mientras hablaba, pensé que sus palabras tenían un matiz superficial. Aunque las explicaciones que ofrecía sonaban acertadas y verdaderas, algo sonaba a vacío, y tuve la sensación de haber escuchado antes todo lo que decía. B no parecía recordar en absoluto el trabajo que habíamos realizado durante la sesión anterior, a pesar de que concernía al problema que venía preocupándola. A medida que con acento agudo pasaba el tiempo, me sentía frustrado e impaciente, mientras que ella no abandonaba su tono sensato y considerado, portador de poca emoción e igual convicción. En un momento dado, comentó su sensación de que algo faltaba y comencé a sentir que, en contraposición a la aparente amabilidad y sensatez que ambos mostrábamos, existía una sutil invitación a reaccionar en forma crítica o impaciente, en vista de lo que sucedía, o de lo que se estaba evitando. Por perturbadora que fuese la imagen de la madre, la paciente, en cierto sentido, se hallaba ligada a ella de manera muy vívida, de modo tal que la ausencia de dicha imagen le hacía sentir que algo, o alguien faltaba. Yo no había dejado de notar que, en su vida diaria, una u otra figura tomaba sobre sí el papel de la persona iracunda, odiosa e irrazonable, ante la cual la señora B quedaba en el lugar de la víctima, herida y perpleja. En esta oportunidad pude reconocer de dónde venía la presión, y ver lo que estaba ocurriendo en vez de reaccionar ante ello, como lo había hecho en otras ocasiones. Interpreté algo de esto, y se puso mucho más incómoda, pero también más sensible. Ahora estaba presente. 145. A partir de aquí, habló del resentimiento que le provocaban mis interpretaciones, dirigidas a algo que yo suponía, sin que ella se hubiera percatado de su existencia.
De pronto, hizo un comentario brusco y agresivo acerca de un punto de mi interpretación que le parecía falto de lógica, evidenciando así lo mucho que podía utilizar de nuestro trabajo anterior. Llegó a participar activamente del resto de la sesión, y dijo, hacia el final, que se sentía explosiva. Vemos aquí dos procesos. La paciente no solo proyecta en mí una figura violenta y agresiva, sino que, de manera sutil e inconsciente, busca recrear una relación de objeto familiar donde ella es la hija a quien una madre iracunda y crítica ataca e insulta. Se trata de un patrón familiar y recurrente, que forma parte de lo que Freud llama compulsión a la repetición, Freud, 1920, y que Sandler describe bajo el nombre de actualización de los roles, Sandler, 1976, 1976b, cuyo fin es proteger al paciente para que éste no se vea obligado a contener y responsabilizarse por sus propios sentimientos de envidia, odio y violencia, aun si así corre el riesgo de sentirse chato y vacío. Cuando, en lugar de actuar el rol que me había otorgado, fui capaz de interpretárselo, ella se tornó más animada a pesar de que ahora debía tolerar la ansiedad y el dolor implicados en la posesión de estos impulsos y fantasías violentos y destructivos. El tercer fragmento es muy breve, y proviene de un terapeuta a quien supervisó, persona sensible y talentosa, dotada de una habilidad particular para el trabajo que realiza. Su paciente era una joven en tratamiento psicoterapéutico. En la sesión anterior a la que trajo para supervisión, había surgido cierto material que nos permitió entender un rasgo obstinado y provocativo de la paciente, y que era en gran parte responsable de sus dificultades dentro y fuera del entorno familiar. 146. La joven llegó a su siguiente cita con el analista con algunos minutos de atraso y, sin hacer referencia alguna al hecho de que lo había tenido esperando, dijo que, antes de la sesión, había estado en la farmacia, buscando un perfume que le gustaba. Deliberadamente había hecho esperar a la persona que entrara después que ella, mientras probaba las distintas marcas. El terapeuta no sabía bien qué hacer, y sugirió que tal vez la paciente había obrado del mismo modo con él, pero ella no se dio por aludida. Al aparecer nuevo material, el terapeuta interpretó, basándose en parte sobre elementos de la sesión anterior, la conducta obstinada y provocativa de la paciente, a lo que ella respondió que no había oído bien, pero que le parecía que se trataba de algo importante. Entonces, ¿podría repetirlo, por favor? Evitando responder a la presión en forma inmediata, el terapeuta esperó, mientras la paciente lo reñía y lo desafiaba, diciéndole que ella supuso que él no haría lo que le había pedido, quedándose ahí sentado, en silencio y haciéndola esperar, a pesar de que ella creía que él había dicho algo importante. Es evidente que ahora la paciente trataba al terapeuta como si éste fuese una persona provocativa y obstinada que le retaseaba cierta información que podría ayudarla. Veamos algunos detalles de este caso. Antes de su sesión, la paciente parece haber tenido conciencia de un impulso que la llevaba a hacer esperar a alguien deliberadamente. No dejó entrever si, además, se daba cuenta de que también haría esperar a su terapeuta. Es difícil creer que no viera la relación entre ambos episodios cuando finalmente llegó tarde a sesión y habló de su visita a la farmacia. Sin embargo, lo que hace es transferir al terapeuta la responsabilidad de saber acerca de su impuntualidad con sus posibles motivaciones. El terapeuta siente la provocación, y señala que lo hizo esperar a él, sin que la paciente parezca comprender de qué habla. 147. Más adelante, el terapeuta hace mención directa de la conducta obstinada y provocativa de la paciente. Pienso que ella tiene que haber registrado algo de esta interpretación, puesto que dijo que había allí algo importante, pero luego, para no verse forzada a tolerar la incomodidad, ansiedad o culpa por una actitud que había sido identificada como interior a ella, proyecta inmediatamente en el terapeuta, no ya solo la obstinación y la provocación, sino también la capacidad de pensar, comprender y recordar. Entonces, no se ha dado cuenta, aparentemente, de su tardanza, y ha perdido contacto con la posibilidad de reconocer que hizo esperar a alguien deliberadamente. Presiona al terapeuta para que repita su interpretación, pidiéndole que sea razonable a pesar de saber que no es probable que acceda fácilmente, dadas las técnicas analíticas que aplica, y que la paciente ya conoce. Sospecho que si el terapeuta hubiese repetido la interpretación sin más, el resultado habría sido pobre, si no nulo.
Por otra parte, si las expectativas de la paciente hubiesen sido satisfechas en respuesta a su invitación encubierta, se habría contribuido a crear una escena familiar, donde ella habría desempeñado el papel de la víctima de un trato injusto a manos de un terapeuta obstinado y provocativo. En cambio, él fue capaz de reconocer las presiones, evitando así representar el rol que se le asignaba, con lo que pudo observar lo que sucedía, pensar acerca de ello y comentarlo. Se ve claramente que ella utilizó la identificación proyectiva para defenderse, pero, además, utilizó otra defensa más compleja, buscando inducir la participación del terapeuta en un rol que se repetía en su drama interno, tratando, por ejemplo, de convertirlo en la persona que se somete a sus exigencias de no muy buena gana, pues no cree que hacerlo sirva de mucho, o en quien resiste la presión y reacciona con acusaciones y recriminaciones airadas. 148. En la medida en que el terapeuta se permitiera ceder a la presión y actuar de la manera que ésta indica, estaría en realidad sosteniendo la defensa, donde la escena interna se repite una y otra vez, y lo mismo sucedería si abandonara la postura analítica para reaccionar contra la presión. Tales actitudes contribuirían a que la paciente evite pensar acerca de sí misma y de sus relaciones de objeto, logrando una mejor comprensión de ambas. El material que acabamos de presentar no solo ilustra el uso defensivo de la escisión y la identificación proyectiva, sino también la función comunicativa que poseen dichos mecanismos, como se verá más adelante. La paciente creó en la mente del terapeuta una imagen sumamente vívida, la experiencia de estar aguardando a alguien muy ocupado en probar perfumes, alguien que llega con cierta altanería, y que no sabe de qué se queja el otro. Existen indicios de que, a través de esta puesta en escena, la paciente está transmitiendo, de manera inconsciente, una parte de sus propias experiencias infantiles, de la época en que tenía que esperar a que una madre provocativa y narcisista se pusiera perfume, mientras la hijita era presa de la impaciencia y la frustración. Cuando ella se opone, sus palabras no son entendidas ni tomadas en cuenta, o no son escuchadas apropiadamente. Cuando el terapeuta trató de dirigirse a ella, la respuesta que recibió fue como la de una mamá diciendo, ¿qué fue lo que dijiste, querida? Dilo otra vez, frases que dejan a una criatura convencida de que su madre jamás la escuchará, no importa cuántas veces lo repita. 149. Quisiera ahora reunir algunos de los aspectos de la escisión y la identificación proyectiva que resultan de los tres fragmentos aquí comentados. Haciendo una breve recapitulación, digamos, en primer término, que Klein utilizó el término identificación proyectiva, para referirse a una fantasía esencialmente inconsciente, omnipotente, en la cual los contenidos psíquicos perturbadores y no deseados son expulsados y proyectados dentro un objeto, para así liberar al self de algo malo, y también, en ocasiones, para atacar o controlar al objeto dentro del cual se ha proyectado. Como también se expele una parte del yo, el objeto que recibe la proyección también contiene, y es parcialmente identificado con una parte del self. La paradoja consiste en lo siguiente: aunque el objeto llega a ser parcialmente identificado con una parte del self, hay una negación del vínculo existente entre el self y lo que ha sido proyectado, de modo que no hay reconocimiento de la relación que une al objeto con el self ni con lo proyectado y, por consiguiente, se ve al objeto como algo que contiene estos rasgos, motivos, o funciones de manera independiente. Otro aspecto a considerar dentro de la definición original que caracteriza a la identificación proyectiva como fantasía inconsciente es que, al tratarse de una fantasía de omnipotencia, no tiene en cuenta las propiedades ni las respuestas del objeto, por decirlo de alguna manera, la fantasía aparece sin necesidad de que el objeto participe de ella. Creo que encontramos ejemplos de este modo de funcionamiento en los tres pacientes aquí descritos. El señor A no podía manejar la ansiedad, incomodidad y confusión que le provocaban tanto las vacaciones como la reanudación del análisis, y me hizo notar claramente que, en la fantasía, había proyectado en mí su confusión acerca de la hora, su sensación de incomodidad y su tendencia a desentenderse del embrollo que él mismo había causado, y lo hizo aún antes de volver a verme. 150. Entonces, cuando efectivamente regresó a sesión, la escena estaba bajo el dominio de una parte eficiente y organizada de su persona, pues ya no había nada que lo molestara. Después de su contacto inicial conmigo, disminuyó la ansiedad, y esto, sumado a su capacidad para recurrir a la prueba de realidad, provocó un cambio en la situación, restableciéndose el contacto con los sentimientos antes proyectados.
La señora B proyectó en mí la imagen de una persona intolerante, irritable y envidiosa, y luego se mostró poco dispuesta a hablarme siquiera acerca de la nueva escuela de su hija. Lo mismo ocurrió con motivo de su accidente. También temía anunciarme que tal vez llegaría tarde a sesión o que no concurriría. Estaba claro que la figura proyectada no correspondía exclusivamente a una fijación muy fuerte de la imago materna, sino que además incluía una parte de la paciente misma que odiaba y temía, una parte identificada con su madre. En tanto la proyección se mantuvo, la persona cortés, considerada y sensata que a mí se dirigía presentaba un rasgo superficial y pomposo. Cuando mis interpretaciones llevaban su atención hacia lo que estaba ocurriendo, despertaban los temores y el resentimiento de la paciente, quien se sentía perturbada al tener que reconocer con cero propio ciertos aspectos dolorosos y amenazadores que ponía en juego en relación con su propia hija o con el analista. Sin embargo, fue capaz de utilizar aquellas interpretaciones que le devolvieron el contacto con partes de sí misma hasta allí negadas, y a partir de ese momento, se tornó más sensible, más tridimensional, y pudo encontrar alivio en el descubrimiento de que ambos sobreviviríamos, y el análisis podía continuar. Rosenfeld, 1971, marcó una diferencia importante respecto de los dos fines de la identificación proyectiva. 151. Cuando predomina la evacuación, todo intento de interpretar el material al paciente fracasará, porque éste siente que pretendemos devolverle por la fuerza algo que él rechaza. Por otra parte, si la identificación proyectiva se emplea como medio de comunicación primitiva, la comprensión de lo que ha proyectado puede serle de ayuda, pues se sentirá aliviado al ver que el analista ha comprendido, logrando ponerlo en contacto con algo que él, por sí mismo, no podía enfrentar ni poner en palabras. En el caso de la señora B se manifestaron ambas funciones. Al principio, se sintió amenazada y se puso a la defensiva, pero, a medida que la sesión avanzaba, pudo comunicarme algo importante, con la consiguiente disminución de la ansiedad paranoide. Algo semejante ocurrió con la tercera paciente, quien mostraba la necesidad de negar tanto su provocativa obstinación como los efectos que ésta traía aparejados, a causa de los sentimientos de culpa y angustia que podrían derivar de su reconocimiento, pero, al mismo tiempo, también tenía que transmitir al terapeuta la experiencia de haber sido una niña frustrada y atormentada, frente a una madre narcisista que se interesa más por sus perfumes. La identificación proyectiva presenta una perspectiva adicional, mejor comprendida a partir de los trabajos que otros analistas desarrollaron sobre el concepto original de Klein. El aspecto al que me refiero indica que, la proyección no es meramente una fantasía interna, ni un medio para comunicar estados emocionales, sino que, en realidad, opera como un instrumento que afecta al objeto e influye sobre su comportamiento. La experiencia subjetiva del analista es que, se encuentra, con que está haciendo o diciendo algo bajo presión. Se siente forzado u obligado, de un modo que no le resulta del todo cómodo o sintónico. A veces le es posible reconocer que está siendo presionado o inducido a un estado de confusión, y entonces trata de comprender el motivo, pero otras, la presión es muy sutil o muy compulsiva, y el analista se descubre respondiendo a ella. 152. En el caso del señor A no la sentí demasiado. Supongo que, en parte, esto se debió a que, con las vacaciones de por medio, el paciente no pudo captar del todo lo que sucedía entre nosotros, por lo cual no encontré con acento agudo una forma efectiva de afectarme. Además, tenía una gran necesidad de transmitirme algo. He dicho ya que en cierto momento de la sesión con la señora B descubrí que me sentía impaciente y frustrado ante el modo en que hablaba y se conducía, tan suave, un tanto demasiado correcto. Habría sido muy fácil para mí hacer algún comentario que sonara a crítica. El reconocer de qué se trataba me fue útil para comprender la situación, y ayudó a resolverla. Si, por el contrario, hubiera reaccionado con la crítica y la impaciencia, no habríamos hecho más que recrear una escena familiar donde, la señora B es la víctima de una figura impaciente y hostil. No hay duda de que, en el tercer caso, la presión ejercida por la paciente tenía como propósito obligar al terapeuta a mencionar la cuestión de la impuntualidad, de la cual ella no se había percatado, o bien la había ignorado, y luego, forzarlo a responder al pedido de que repitiera su interpretación, ya fuese de buen grado, o trabándose con ella en un proceso de quejas mutuas. No hace falta decir que debemos extremar los cuidados para evitar la tentación de culpar
a nuestros pacientes en aquellas ocasiones en que nuestra comprensión o nuestra técnica fracasan, y tampoco debemos atribuirles responsabilidad alguna por nuestros propios conflictos o puntos sensibles. Este sería el camino más fácil, donde todas las dificultades de un análisis quedan del lado de la identificación proyectiva. Entonces, es de suma importancia tratar de evaluar la medida en que estos otros factores, que, hasta cierto punto, son responsabilidad del analista, contribuyen al surgimiento de las dificultades. 153. Luego de todas estas consideraciones, espero haber podido demostrar que el concepto de identificación proyectiva, formulado por Klein, y los nuevos aspectos clínicos y teóricos desarrollados por Bayern, Rosenfeld y otros, han ampliado enormemente tanto el alcance como la potencia del modelo teórico, con importantes consecuencias para nuestra práctica clínica. 154.